Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy les traigo algo fuera de lo común, una historia inquietante que me ocurrió en el GTA San Andreas. Un relato que, sinceramente, no deja de darme vueltas en la cabeza. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y por supuesto, dejar su like si disfrutan este tipo de contenido. Ahora sí, y sin más que decir comenzamos. No sé exactamente qué me empujó a volver a jugar GTA San Andreas después de tantos meses. Tal vez fue la nostalgia, o quizá una de esas noches en las que el insomnio se cuela como una sombra por debajo de la puerta y no te deja en paz. Era tarde, pasaban de las 2 de la madrugada, y mientras navegaba por carpetas polvorientas en mi PC, la cual estaba plagada de archivos de la facultad, lo encontré. GTASA.exe, acompañado de una carpeta de mods que ni recordaba haber descargado. Hubo algo extraño en verlo, el icono estaba levemente distinto, como más opaco, los colores menos vivos. Pensé que serían cosas mías, fruto del sueño acumulado. Pero decidí hacer clic, solo un rato, me dije. Tal vez solo 10 minutos, quería sentir otra vez la sensación de recorrer los santos con CJ, de escuchar esa intro con el tema clásico sonando de fondo mientras carga la partida, o también la música de la radio. Lo primero que me golpeó fue la crudeza de los controles, era como si mis dedos ya no supieran cómo moverse, el teclado se sentía más torpe, cada giro con las flechas me parecía exagerado, y al tomar el primer coche, el cual tenía guardado en el garaje, noté lo incómodo que se había vuelto a conducir. No solo por lo técnico, el movimiento del vehículo era errático, casi como si el juego resistiera mis órdenes. Giraba demasiado, o muy poco. Frenaba con un chirrido que sonaba demasiado real, como si los frenos estuvieran oxidados. Incluso las animaciones parecían menos caricaturescas que antes, como si alguien hubiera cambiado el juego sutilmente para hacerlo más crudo. Me reí solo en voz baja. Debo estar oxidado, pensé. Meses sin jugar te pasan factura. La ciudad se sentía vacía, incluso para los estándares de un juego de 2004. Había peatones, sí, pero caminaban como en cámara lenta, como si estuvieran atrapados en una rutina demasiado vieja para sostenerse. Los coches pasaban, pero sin música. Las emisoras no sonaban, o más bien, sonaban distorsionadas, como si alguien hubiera metido las canciones en una licuadora y luego las hubiera pegado de nuevo. Seguí conduciendo, más por inercia que por interés. Me sentía como un extraño en una ciudad que una vez fue mía, las calles, los callejones, los puentes. Todo era reconocible, pero no familiar. Era como si algo hubiera cambiado, como si el juego, en mi ausencia, hubiera seguido corriendo en segundo plano, como si hubiera vivido cosas que yo no vi. Vagando por el barrio, sin un rumbo claro, me dejé llevar por la costumbre y acabé en East Beach. Era uno de mis lugares favoritos cuando era niño, ese tramo recto que corre paralelo al mar, ideal para probar autos rápidos o, como en mi caso esa noche, para intentar revivir una habilidad de conducción que claramente había dejado oxidarse con los meses. Voy a intentarlo, murmuré para mí mismo, como si de verdad alguien me escuchara. Como si fuera un niño de nuevo. Pero duró poco. No sé si fue el teclado, un bug, o simplemente una curva mal calculada, pero perdí el control. El auto patinó violentamente hacia la derecha. Intenté corregirlo, presioné la tecla con fuerza, y eso solo lo empeoró. El coche giró bruscamente, cruzó la acera, y antes de que pudiera reaccionar, ya estábamos cayendo, yo y ese pedazo de chatarra pixelada, directos al mar. No me importó. No era como antes, cuando chocar era parte del reto. Esta vez fue solo una molestia más. Un error sin peso. Así que hice lo que cualquier jugador perezoso haría, sin pensarlo mucho, activé el truco de jetpack. Quería salir de ahí, lo más rápido posible, me elevé y me acerqué nuevamente a la carretera, para así seguir jugando como si nada. Comencé a volar a una corta distancia del suelo, más bien fue correr más rápido de lo que se puede propulándome con el poder del jetpack, eso mientras disparaba sin sentido a los coches que pasaban, aunque como antes.
Volví a sentir que los controles eran toscos, difíciles de controlar, o no sé, el jetpack solo se paraba y se congelaba por momentos, como si de un error se tratase. Esto se repitió varias veces, eran pocos minutos en el que el jetpack descendía y se quedaba quieto, imposibilitando que pueda mover a CJ, pero parecían horas y eso me molestaba, realmente no sé qué era lo que le pasaba al juego. Ya no se sentía como si nunca lo hubiese jugado. Era como si simplemente el juego estuviese mal hecho, comencé a pensar que la PC estaba funcionando de manera errónea por tantos archivos en el disco, pero eso no debería afectar al juego, o bueno, eso suponía. En este momento, me dispuse a por lo menos explotar un auto, antes de cerrar el juego y probablemente no volverlo a abrir, incluso pensé hasta en borrarlo, porque realmente se sentía muy horrible jugar de esa manera. Aquí es cuando nuevamente el error se presenta, y CJ se queda completamente tieso mientras el jetpack lo lleva hasta la barandilla del puente, donde se queda esta vez por unos largos 2 minutos, lo único que pensaba mientras movía el mouse y tocaba todos los botones, era en cerrar el juego, porque la verdad esto me ponía furioso, pero de un momento a otro sin previo aviso mi pantalla sufre de unos errores extraños, para luego tener esta especie de interferencia. ¿Qué acaba de pasar? Después de ese error, el clima cambió, de golpe. Una niebla espesa cubrió todo el entorno, opacando el horizonte y tiñendo la luz de un gris enfermizo. Miré el reloj del HUD por costumbre, eran las 12 en punto de la noche. No pensé mucho en eso al principio, pero luego pasaron varios minutos. Y la hora no cambió, seguía siendo medianoche. Empecé a caminar, a mover a CJ por del puente, bajando por la pendiente hasta el campo. Todo se sentía raro, como si el juego no fuera un sandbox, sino un juego de horror y suspenso. Ya no sentía los errores en los botones. Ni de ningún tipo, solo sentía esa sensación de que algo estaba fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Después de un rato vi a lo lejos unas casas campestres. Las reconocí vagamente, parte de una zona que casi nunca exploré en mis partidas anteriores, eran modelos genéricos, de madera, con techos a 2 aguas y ventanas opacas. Se suponía que ahí vivían granjeros, pero no había luz, ni sonidos, ni señales de vida. Solo estaban ahí, plantadas en medio de la nada como maquetas olvidadas. Me acerqué, y rápidamente me subí al techo. La neblina lo cubría todo, como una manta sucia y pesada. Apenas podía ver a unos metros delante. Aunque el ambiente me ponía los pelos de punta, lo que realmente me incomodaba era no ver con claridad, por lo que decidí poner el truco de clima soleado, para ver si se salía el efecto de niebla, y al hacerlo me llevé con esta sorpresa. La luna era roja. El juego se tornó más oscuro de lo que ya estaba, y CJ soltó las siguientes palabras. What is this? The moon. It's red. Why does it have a square edge? Is that a real phallus? No pude aguantar más y pausé el juego. Me quedé ahí, inmóvil, mirando el menú de pausa. El silencio era asfixiante, el menú no tenía música, como ya es costumbre, pero solo el eco del momento anterior, grabado en mi cabeza como si lo hubiese vivido en carne propia, retumbaba. Después de activar el truco para despejar la niebla, todo pareció calmarse por un instante. El paisaje se reveló más claro, pero no por eso más reconfortante. El juego presentó errores y fue ahí cuando lo noté. La luna, colgada inmóvil en el cielo, era roja. El rojo cálido de un eclipse, pero crudo, hostil, como si estuviera cubierta de sangre fresca, chorreando. Pero lo peor no era el color. Era el borde cuadrado que la rodeaba, un marco antinatural de píxeles mal recortados, intentando simular un brillo que claramente no correspondía. Es un error del juego claramente, un efecto gráfico roto, como si el juego estuviera tratando de ocultar algo. Y fallara. Pues eso pensaba, un simple error, pero me heló la sangre escuchar a CJ decir que eso parecía un error en la realidad, como si él realmente viviera, y pudiera comprender, que realmente él estaba viendo un error en su realidad. No lo había escuchado decir esa línea nunca.
No era parte del juego. No podía serlo. Ahí fue cuando moví la cámara para verlo, y ahí fue cuando empezó a gritar de una manera que supo incomodarme. Fueron unos sonidos forzosos, fuertes, como si estuviera ahogándose. Su mandíbula se abría demasiado, la cara se le estiraba, los ojos se hundían en sus órbitas mientras su cuerpo estaba tieso, era como si el modelo de su cara estuviera derritiéndose lentamente, como si el código que lo sostenía se quebrara ante mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve así. Pero cuando finalmente respiré y quité la pausa, no estaba en el campo. El juego me había teletransportado, sin aviso, a la casa de los Johnson, en Grove Street. Eran las 12 AM otra vez. La niebla había vuelto, más espesa que antes. No había música, no había autos, no había vida. Estaba de pie frente a la casa. Por primera vez en años, sentí verdadero miedo frente a un juego. Quería apagarlo, pero una parte de mí, esa parte que no puede dejar un libro a la mitad, quería saber qué pasaba si entraba. Respiré hondo, presioné la tecla hacia adelante y posicioné a CJ en el checkpoint de misión frente a la puerta. La pantalla se fundió en negro. Y entonces, el juego cargó mostrándome esta cinemática. Who are you? And where the hell am I? No podía creer lo que estaba viendo. Cuando terminó la cinemática, supe que no tenía oportunidad. El juego me puso contra ese ente bugueado, ese error por así decirlo, que apareció después de esa cinemática rara donde hablaba en un idioma que no entendí. No tenía armas, y él sí, y ni siquiera podía golpearlo. Mínimamente si me acercaba él acertaba el tiro, disparaba sin parar, y cada vez que intentaba moverme, el juego fallaba más, como si todo estuviera hecho para perder. Al final, me mató, y la pantalla quedó presentando errores por un tiempo no muy largo hasta que al fin quedó en negro, para luego cerrarse. Luego de esto procedí a eliminar el juego, y no hablé de esto con nadie por miedo a que no me creyeran. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Tu apoyo significa muchísimo y se les quiere de corazón. Ahora sí, y sin más que decir. Hasta la próxima.